La unidad 3 estaba pensada como un momento en que ustedes pudieran realizar una pequeña investigación, una tarea personal. Entonces eso yo creo que va a correr. Lo podemos hacer. Igual tenemos tiempo, va a estar medio apretado, pero en la práctica no tenemos 2 meses, tenemos como 6 semanas. No podemos tampoco estresarnos a todos a la vez con tanta cosa que hay que hacer. Al final, ¿ustedes se quedaron tranquilos con lo del paro, con lo que se resolvió, cómo terminó? ¿Quedaron tranquilos, conformes, regular? Cuénteme un poco de eso antes de empezar. ¿Cómo está el ánimo al respecto de eso? Yo honestamente tampoco quedé conforme con lo que resultó del paro. Mm, Fue, claro, como dicen ahí, fue regulé que al final mm. todo lo que conseguimos tampoco fue demasiado y siento que sacrificamos demasiado para tan poco. Sí, exactamente, exactamente. Fue un poco en vano en algún momento, porque en un momento, hace una semana atrás, ya se veía que esa era la resolución, o sea, ese era el máximo, lo máximo que se iba a transar con las autoridades. Lo demás era una utopía, un poco. Pues bien, bueno, yo comentaba en la otra reunión que marzo es que se nos viene complicado, complejo, con harta cosa y sobre todo tenemos que, tenemos que relajar un poco nuestras mentes porque estamos todos bastante agotados a estas alturas del año por lo que les comentaba hace un par de minutos atrás. Así es que la idea entonces de retomar esta clase, ¿ustedes ya tuvieron la primera clase ayer en la tarde o esta es la primera clase o segunda? El bloque anterior fue nuestra primera clase. Ah, perfecto, ya, bien. Bueno, la idea de esta primera clase es que, porque una primera clase para retomar cosas, yo lo que quiero hacer hoy día es justamente reconectarnos con lo que estábamos viendo, con el propósito del curso, con la materia del curso propiamente tal. Yo también mentalmente me implica reconectarme con este contenido del curso. Es súper loco porque uno, claro, son temas, cosas que son fantásticas, que a uno le gusta hacer y todo, pero implica que uno ya se salió, pues estuvo en otra cosa. Así es que vamos a hacer, vamos a revisar eso. Esa es la idea de esta fase. Miren, les cuento, o más bien, recuerdan que empezamos a revisar a los aportes de la lingüística a la traducción y vimos dentro de lo que comentábamos en las primeras sesiones, vimos que existían dos grandes clasificaciones, dos grandes aproximaciones, la genética y la tipológica. La genética es el arbolito clásico de la familia, en que vemos cómo un montón de lenguas pueden parecerse, ser cercanas, ser parientes, porque concuerdan en expresiones idiomáticas, en sonidos, en cercanía geográfica, que eso también es súper importante, en particular en el mundo antiguo, que la cercanía geográfica era clave para poder decir, tenemos lenguas que son parientes, tenemos una lengua que es de una lengua a partir de la cual surgieron dos dialectos, etcétera. Pero han dado el siglo XVIII, XIX, XX, la ciencia de la lingüística se dio cuenta que no era posible estudiar con precisión las lenguas de esa forma, porque había muchas particularidades, especialmente cosas que aparecían, emergían desde el mismo acto de traducir una lengua a otra. Así que la clasificación tipológica nos planteó una solución porque nos cambió el foco desde la lengua y sus parentescos hacia algo maravilloso que es el cerebro humano. O sea, cómo nuestra mente, que también, que digamos, es un constructo, la mente es un constructo, es un modelo, es una manera de explicar lo que ocurre en nuestro cerebro, cómo nuestra mente y nuestro cerebro se da la lengua, se producen todas estas conexiones maravillosas que permiten que hablemos y que sigamos coordinándonos. Es fantástico ver, por ejemplo, lo que siempre pasa es como un chiste medio ñoño entre los lingüistas que son padres y tienen hijos y que como la talla, la broma es, ya, pues ahora sí que a tu hijo o tu hija dale y hazle todo el estudio desde que nazca, desde que nace hasta que sea más grande, documentalo entero porque es una cosa fantástica. Entonces uno lo hace, tiene cierta experiencia en hacerlo yo con mi hija, mi hijo también hemos hay harta documentación, pero hay gente como Mac Halliday, famoso lingüista inglés del siglo pasado,
que hizo eso efectivamente con su hijo y a partir de aquellos estudios enunció todas las funciones lingüísticas fundamentales del ser humano desde que nace hasta que es adulto. Entonces, a lo que voy es que es fantástico estudiar las lenguas desde el punto de vista de cómo los seres humanos vamos incorporando eso. O sea, sus padres deben haber estado dichosos y se deben haber divertido, lo haber pasado muy bien en algunos momentos con ustedes cuando chicos, porque eran chicas que hablaban, empezaban a transmitir, no paraban de hablar todo el día, generaban reglas, armaban... eh, los niños, sí, Carolina pregunta, ¿hijos si son objeto de estudio? ¿Eso pregunta? Bueno, sí, pues los lingüistas suelen tomar a sus hijos, hijas como objetos de estudio. Eso es un clásico de la lingüística. Bueno, como todo orden de cosas, pues mucha gente lo hace, por supuesto, esto es una broma, pues no es como que estuviera sometido ahí metido en al niño en una caja donde no, la documentación es fantástica porque uno va viendo cómo avanza todo. En fin, este es el esquema o, digamos, mono fundamental. La tipología lingüística nos permite abarcar la gramática universal, o sea, cómo las lenguas se manifiestan y cómo la gramática mental en nuestro cerebro se asienta. Por ejemplo, el irlandés y el árabe, el irlandés y el hindi. ¿Recuerdan esto? Son ejemplos que tomé de otra presentación antigua para que se acordaran. Antigua, hace como realmente esto lo vimos en la clase número 7 u 8. Básicamente, la preocupación entonces de la tipología lingüística es que encontraron que las lenguas pueden pertenecer a la misma familia como el irlandés y el hindi. El hindi, pensando que se habla en la India, y el irlandés que se habla en Irlanda, y que son parte del tronco indoeuropeo, tienen pertenencia a una misma familia, pero diferente orden de palabras. Y por otro lado, tenemos lenguas como el irlandés y el árabe, que no tienen nada que ver. El árabe es una lengua semítica, tiene un orden de palabra exactamente igual, pero no tienen ni una conexión genética. Entonces, a ver, eh, termina a finales de enero el semestre y se pregunta Diana, sí, termina el 29 de enero, a no ser que, o sea, la especulación es que va a terminar en marzo, eso te dicen todos. Pero hasta que no salga eso, llegue el domingo en la noche a las 11:45 el correo, ya un clásico eso. Si no llega el correo a esa hora, puede llegar el lunes, que sería fantástico que llegara el lunes, no el domingo. Y ahí a lo mejor van a decirnos, wow, se acaba, o sea, se aplaza hasta marzo. ¿Cómo fue? Como se hizo hace un par de años atrás, creo. No sé si el año pasado o el año antepasado fue que se hizo así, terminamos en marzo. El año El pasado fue. antepasado. El año pasado, por sí, claro, que terminamos en marzo. Es probable que ocurra algo similar. Y si no, terminamos el fines de enero. Por eso lo de la recalendarización es hiper complejo para uno, o sea, y no me hago la víctima, sino que es hiper complejo para todos porque implica tiempos, implica repensar cosas para ustedes, para nosotros, implica que compromisos que uno tiene hechos, no sé, para marzo, mucha gente trabaja en distintas universidades, distintas cosas, distintos proyectos, entonces tiene que todo como que reajustarlo por este tipo de situaciones, entonces tampoco no es muy, no es grato para nadie. En fin, esto es lo que estábamos revisando, cómo la tipología lingüística se metía en estos temas. Y acá este personaje, que también recuérdenlo, lo presentamos, Joseph Greenberg, famosísimo Joseph Greenberg, menos famoso que Chomsky, pero a la altura de Chomsky, propuso entonces estudiar las lenguas desde el punto de vista de que no solamente habláramos de familias lingüísticas, sino que sí, podíamos abarcar las familias lingüísticas, pero fijémonos en cómo funcionan internamente estas lenguas y fijémonos de qué manera se comportan sintácticamente para poder hacernos una idea de las gramáticas de todas las lenguas del mundo. Y él estableció en su artículo fundacional 6 órdenes sintácticos fundamentales. Sujeto, verbo, objeto, como el español, como el portugués, el italiano, lenguas romances. Sujeto, objeto, verbo, objeto, sujeto, verbo, objeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, objeto y verbo, objeto, sujeto. Es decir, las 6 posibilidades mínimas con que las lenguas se mueven. En el español nosotros hablamos no solamente el SVO, hablamos 3 o 4 de estos,
así muy random, de una manera muy, a veces desordenada, nos pilla a la máquina cuando estamos hablando y producimos secuencias que a veces son extrañas. Bueno, eso es lo que también Greenberg propone. Dice, efectivamente, todas las lenguas abarcan, se mueven, se comportan de dos, tres, cuatro maneras sintácticamente, pero obvio que hay uno que es el predominante. Y eso es lo que a uno le enseñan cuando uno aprende otra lengua. Bien, en la clasificación lingüística tipológica, ¿qué es lo que ocurrió? Eh, gente como Greenberg y los que posteriormente vinieron, tomaron estos conceptos que ustedes se acordarán que los deben haber revisado en gramática, en cualquier gramática, en lingüística, eh, en semántica, lo que sea, los conceptos de los sufijos, los prefijos, las raíces, los infijos, los elementos derivacionales, todo eso que es como materia así como encajonada, como que se enseña así por enseñar. No, no. Eso que se enseña así aparentemente por enseñar aquí toma sentido, porque todas esas categorías que se enseñan surgieron a partir de estos estudios, cuando los lingüistas, comparando lenguas, se dieron cuenta de que la primera forma de enfocar las lenguas era revisar aquellos elementos básicos, esenciales, los monemas, los morfemas, las unidades mínimas de significado y de sonido, eh, se comportan de una manera. A eso se le llamó índices morfemáticos. O sea, tenemos un monema o morfema de raíz que tiene afijos funcionales. Tenemos inflexiones, los plurales, los singulares. Tenemos derivaciones cuando un sustantivo cambia a verbo, por ejemplo. También estos índices se dan en ciertas recurrencias. Y ese es el otro componente que aparece, que es cuando los morfemas o monemas se articulan en ciertas secuencias que van más allá de la relación fundamental morfemática. Y a esto se le llamó sintaxis. Esta sintaxis pura eh, permitía que nosotros revisásemos un continuum. Algunas lenguas se juntaban estos morfemas o las juntan estos morfemas de una manera muy apretada, muy finita. En cambio, otras lenguas, en el otro extremo, son súper abiertas y tienen un montón de morfemas que van concatenando en secuencias. A eso se le llamó el índice de aglutinación o grado de aglutinación. Las lenguas se aglutinan. Y esa aglutinación es lo que en nuestra mente, como categoría, concepto mental solamente, ojo, estamos hablando de cómo nuestra mente ve la realidad. Nosotros, nuestra mente, gramaticalmente, percibimos la realidad de una manera analítica, sintética o polisintética. Es decir, lo que nosotros escuchamos lingüísticamente hablando, lo percibimos y lo descomponemos y lo recomponemos de una manera analítica o sintética. En el caso de ustedes que están escuchándome hablar, yo como verborreando en este momento, tirando bla, 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 ustedes están haciendo una decomposición sintética, porque saben que estoy hablando español y entienden que yo estoy ocupando los procedimientos y los comportamientos naturales de la síntesis o flexión española. No es polisintético lo que estoy hablando, ni es analítico, es sintético, probablemente tal. ¿Se acuerdan de eso? Que hablamos de las cuatro categorías. Dijimos que había como cuatro categorías típicas. La primera categoría típica era la analítica, donde estaba el chino como ejemplo. Después teníamos la aglutinante como tal, que era el turco. Después sintética, donde aparece el latín, el español. Y la polisintética, donde aparecen las lenguas eh, inuit, como el esquimal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Recuerdo esas palabras, pero Recuerda esas palabras, ya, pero está bien, sí. recuerden esas, es que, bueno que recuerden esas palabras. Sí, voy a explicar de nuevo lo que es la aglutinación. Lo voy a explicar acá. En síntesis, entonces, nos encontramos con que la lingüística tipológica estudia los índices morfemáticos, es decir, estudia el número de morfemas que aparecen al interior de una palabra. Y eso es un indicador para clasificar las lenguas. Por ende, cuando nosotros vemos la clasificación del inglés o el español que tengan alrededor de 1,7 o 2, tanto de promedio de morfemas al interior de la palabra, quiere decir que a nivel de números de morfemas, cuando nosotros hablamos, cada palabra tiene 2, 3 o 4 morfemas. ¿Ah? Si ustedes miran ahí arriba en el texto donde dice índice, nos encontramos, perdón, morfemático, y morfemáticos tenemos morfema, que es una primera construcción, atic y os,
que es otro morfema. O sea, tenemos 3 morfemas de base en la palabra. Entonces, esa es la explicación del número de morfemas. El esquimal inuit es uno de los más altos, si tiene 3,72, quiere decir que son palabras mucho más largas que eso, que son palabras con 6, 7 morfemas. Ya, eso es. Después, bueno, se considera desde el punto de vista de lo morfemático, entonces, los tipos de morfemas, que usted les comentaba hace un par de slides atrás, que lo han escuchado, lo conocen en los distintos cursos que se hablan estas clasificaciones. La composición, qué es lo que es la composición y qué son los afijos inflexivos y derivacionales. En síntesis, todo lo que tiene que ver con los afijos, perdón, los morfemas básicos que componen las palabras son estudiados desde el punto de vista del índice morfemático, es decir, el número de palabras, el tipo de morfema, la manera en que esos morfemas se agrupan unos con otros y las funciones que van teniendo estos morfemas. Ese es un terreno de la morfología. Y es por eso que la morfología es tan importante para el estudio de todas las lenguas. Y cuando ustedes estudian otra lengua, es tan bonito percibir que cuando uno estudia, está aprendiendo otra lengua, lo que está tratando de hacer al escuchar y entender otra lengua, no es tanto entender la sintaxis tan amplia, sino que uno trata de entender cuáles son los morfemas básicos que me permiten identificar una palabra de otra. O sea, a ese nivel aplicamos este concepto de lo morfemático. Lo hacemos empíricamente, por supuesto. Ya, y ahora viene la aglutinación. Ahora retomo lo que comentaba hace un minuto atrás sobre la aglutinación. Entonces, como los morfemas componen todas las palabras, cuando nosotros transmitimos estos morfemas en una cadena de enunciados en el habla, todas las lenguas aglutinan y aglutinan de manera distinta. Es por eso que yo aquí les mencionaba en la clase correspondiente que en el inglés pasa que la regla gramatical del gerundio es súper clara para explicar cómo se aglutina esa lengua, o sea, cuando se da esa función. Pasa con los verbos irregulares. En español, cuando uno dice imprimir, impreso, empezamos a aglutinar. O sea, las reglas con las cuales las palabras se empiezan a desdoblar en sintaxis son distintas de una lengua a otra. Pasa que en el inglés y el español, por ejemplo, es parecida a la aglutinación de las formas irregulares. Por eso nos cuesta poco aprender inglés, porque entendemos la lógica de la aglutinación. Pero pensemos una palabra como el turco. En el turco tenemos palabras muy grandes, donde existe un morfema de base y para el lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morfemas que van indicando cada uno de los componentes. Ese nivel de aglutinación es distinto al nivel de aglutinación sintético que tenemos nosotros en español, en que, por ejemplo, una palabra, o por ejemplo en inglés, como el slept, sleep, que no se transforma en slept, o sea, la ed de sleep, esa ed no existe, sino que se aglutina en pt, en la t. Entonces, esa aglutinación no se da en el turco. El turco, si va a poner el pretérito, pone una partícula que sea pretérito, otra partícula que sea el modo, otra partícula que sea el pronombre, otra partícula que sea la negación, otra partícula que sea el aspecto, etcétera. Va poniendo partículas hacia el lado. Entonces, Carolina, cuando tú preguntas qué es lo que puede ser la aglutinación, entonces estamos pensando que es la manera en que las lenguas generan la sintaxis hacia izquierda y hacia la derecha. Exacto, la aglutinación se puede medir por la cantidad de morfemas que se van añadiendo hacia los costados. Pero no solamente el número, sino la manera en que se va haciendo esa aglutinación. ¿Ya? Y es por eso que la aglutinación, el índice va variando entre una lengua y otra. ¿Mm? Bueno, ahí hay cifras que uno las puede revisar después en el artículo de Greenberg. En síntesis, ¿dónde vamos nosotros en el curso en este momento? La clasificación lingüística se ha simplificado para unificar los índices en una mirada progresiva. Entonces, la manera en que se clasifica lingüísticamente hablando, tanto los índices morfemáticos como la aglutinación, es a través de estos 3 conceptos. Es decir, lo analítico, donde tenemos frecuencia de aglutinación de morfemas baja, sintética, donde es alto, y polisintética, donde es muy alto. Es por eso que español, japonés, portugués, inglés pueden ser medidos desde el punto de vista de la frecuencia de aglutinación. Es muy probable que español con portugués se parezcan en los índices de aglutinación porque provienen de unas lenguas romances que se originaron de una misma forma,
En cambio, en japonés no va a dar la misma frecuencia de aglutinación y en inglés tampoco va a dar la misma frecuencia de aglutinación. Van a ser distintas. Bien, hasta el momento, ¿alguna pregunta? Algo que se quedó pendiente de lo que acabo de mi relato sucinto. Bueno, les sugiero que revisen las presentaciones para atrás. Igual yo estoy haciendo la síntesis, pero revísenlo. ¿El español es una lengua analítica? No, es sintética, porque la categoría de analítico corresponde a la aglutinación más extrema, como el chino. ¿Se acuerdan del chino, que el chino aglutina mucho, los morfemas no tienen variación los morfemas, o sea, cada morfema es algo. Y el carácter analítico entonces no permite como ciertas desinencias. En cambio, el sintético, como el español, sí permite desinencias, sí permite que se decline. Por ejemplo, cualquier palabra declina o tiene una desinencia sobre singular, plural, eh, femenino, masculino, neutro, etc. El latín y el griego hacían mucha declinación, y eso hacía que, bueno, de ahí viene la categoría de la declinación, de ese tipo de lengua. ¿Qué ejercicio hemos realizado hasta la fecha? El primero, ¿se acuerdan? Genética de lenguas, donde pusimos en contraste el húngaro con el finlandés y dijimos, ¿se parecen o no? ¿Serán parientes o no? Después hicimos un taller grupal de clasificación lingüística en que leímos de las páginas del libro de Leovín. Ahí vimos por primera vez la clasificación lingüística de la familia y de la tipología, y vimos eh, la cladogénesis como una de las características. Básicamente lo que hicimos fue declarar que existe la familia lingüística en términos de un seguimiento clásico a través de las épocas y otro a través de la serie de cambios que se van dando desde lenguas a dialectos, pero siempre dentro de la lógica de los árboles. Después pasamos a la tipología de lenguas propiamente tal, hicimos el taller del morfema húngaro. ¿Se acuerdan? El húngaro, donde apareció por primera vez un listado de palabras, de frases en donde el sujeto aparecía presente o se omitía porque en el verbo estaba la declinación, la desinencia, muy parecido al español. Después, el cuarto ejercicio fue el análisis contrastivo morfofonémico del malayo indonesio, que lo hicimos en dos partes. Acá recuerdan la historia de Ali y su caballo, ¿se acuerdan? Ali y el caballo de Ali, la mercancía, Menjual, Penyual, Diyual, donde vimos cómo el malayo indonesio mostraba que el verbo ser y estar es un bicho raro también en esa lengua, porque parecía que estaba omitido y que se tenía que subentender a partir de la sintaxis que tenía la frase. ¿Se acuerdan de ese? ¿Les viene a la memoria? Bien, qué bueno. Y el quinto ejercicio que alcanzamos a hacer fue un análisis del persa, donde ya nos metimos en categorías, eh, metiéndonos de lleno y pensando en lo que iba a ser la primera evaluación, donde ustedes iban a hacer un análisis lingüístico de estas lenguas. Bien, el lunes yo todavía estoy dándole vuelta al asunto de las evaluaciones. Creo que es posible hacer 3 evaluaciones, aunque es muy apretado, es posible porque una de las evaluaciones podría ser una asignación de un tema que ustedes lo pudiesen hacer y enviármelo. Así es que, en ese sentido, yo creo que es probable. Lo que no podemos dejar de hacer es la evaluación del análisis lingüístico y del trabajo final. Esas dos cosas sí tienen eso es lo más importante, digamos, lo prioritario, con lo que tenemos que avanzar. Así que ya el lunes les voy a dar detalle de esa recalendarización. Ya no los voy a estresar con eso porque yo también todavía no lo he decidido totalmente. Vamos a hacer un ejercicio ahora para calentar motores. El turco, el famoso turco, que se habla en esos países. Aquí tenemos una ficha Wikipedia clásica, donde aparece los países donde se habla turco. Es lindo el turco, es lindo escucharlo, la historia del turco es maravillosa. Además, el turco está en 2 continentes, está en Europa y Asia a la vez, es fantástico. O sea, tiene todo. Estambul es la ciudad que hay que visitar sí o sí. Yo tengo muchas ganas de visitar alguna vez en mi vida Estambul. Eh, Bien, después del dato de la trivia, nos metemos en análisis propiamente tal. ¿Ya? Vamos a trabajar unos 15 minutos en grupo, de tal manera de generar entonces un espacio de conversación interna
y nos volvemos en 15 minutos más. Acá lo estoy dividiendo en grupos. Cualquier cosa me preguntan, yo estoy acá y nos vamos a contar de ahora ya. Chiquillas, chiquillos, chiquillas. Profe, Sí, es que la... Ah, no, ahí volvió la ahí, Francisca, que se había caído, entonces era por sí, si sí, no. se cayó. Sí, ahí está, va a volver. Ahí. Llegué. Lo logré.
Bien, ya estamos de vuelta entonces. ¿Sí? ¿Están todos llegando? Ya, estamos entonces. Y se nos integró Abigail al final de la sesión. Bien, veamos, primer grupo, pues Geraldine, Mabel, Jessie. ¿Qué les parece lo que pasa con los primeros ejemplos, et al dim y et al di? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Qué cosa? Perdón. Letra A y letra B. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Dónde están los Ah, morfemas? bueno, Ah, sería, Aldi sería la raíz del verbo comprar y la diferencia entre agregar la M o no depende del sujeto de la oración, porque et significa carne. Et significa carne. Et sería la carne y al dim estaría la parte del verbo y el sujeto. Verbo con el sujeto. Está Ujú. bien. Ya. Ustedes dicen, ¿dónde está cada uno de los componentes? ¿Dónde está el sujeto y dónde está el verbo? El pronombre y el verbo. El pronombre Ah, yo y el pronombre él. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? pensamos que era yo agregar la M. O la I y la M podría ser. Y, claro, la I y la M, y el otro quizás solo la I es él. Él, la tercera persona singular. Claro. Perfecto. ¿Sí? ¿Ya? Y al sería el verbo o la raíz del verbo. Claro. Sí. ¿Algo más que quisieran agregar? Gracias, grupo uno. ¿Alguien de los otros grupos que quisiera agregar algo, que encontró algo particular? Sobre todo pensando en los otros ejercicios que hicimos antes, que nos pueden ayudar a ir develando los componentes del turco. ¿Algo más que quisieran comentar? Por ejemplo, ¿dónde está la noción de pasado? Porque el verbo está en pasado. Si dijimos que el turco En puede el ser... verbo. ¿Ah? ¿Cómo? En el verbo, alt, ahí debería estar incluido el pasado, imagino. Claro. Pero ¿se acuerdan que el turco, como es aglutinante y tiene harta, y su aglutinación va mostrando cada uno de los componentes de información gramatical, entonces la noción de pasado debería estar explícita en alguna parte? Profe, podría ser una parte como, por ejemplo, la B solamente. Sí, exactamente. La D podría ser. La D podría ser el pasado. Veamos el siguiente ejemplo, la siguiente pareja, C y D. Grupo 2, Diana y Francisca. En la siguiente pareja de ejemplos, Mektub Yazdim, Mektub Yazdi. ¿Cuáles serían los componentes? Mektub sería el sustantivo letter. Claro, es la carta. Ajá. El jazz sería el verbo. Y el im de la C sería el yo. Y en la D, la I sería el verbo, o sea, el sujeto él. La tercera singular. Y la D sería el pasado. Bien, entonces tenemos oraciones que están al revés. ¿Cuál sería el orden oracional en el turco acá? Que se ve. Objeto, verbo, sujeto. Dije bien. Objeto, Objeto, verbo, sujeto. objeto, verbo, sujeto, claro. Objeto, verbo, sujeto. O sea, el objeto está al principio, mektub. ¿Y qué pasa con la siguiente? Grupo 3, Benja y Carolina. ¿Qué pasa con la letra E? Mektubu, Yazdim. En Mektubu, nosotros pensamos que la parte de bu corresponde a un artículo definido, como la carta, La en este, carta. en este caso. Ya, podría ser. Ujú. ¿Sí? Y se repite lo mismo del pasado y del sujeto, Claro, exacto. la de y el im. O sea, letra E nos sirve para diferenciar que cuando se define un objeto de acción y se define para nosotros con un artículo así bien definido y que no sea indefinido como una carta cualquiera, sino la carta, tiene que haber una bu, mektubu. Cambia de mektub a mektubu. Bien, súper. Ahora vamos a la siguiente. El grupo 1, Geraldine, Mabel, Jessie.
Tenemos la F y G. Et al di. No, solo la F, eti al di. Solo la F, eti al di. ¿Qué pasa con eti al di? ¿Cómo lo podemos desglosar, los morfemas que hay ahí? El eti sería la carne, con el artículo. Sería lo mismo que en la E, profe. Sería lo mismo que en la E. Claro. Claro. O sea, la I está cumpliendo la función de bu en la E. La I entrega la noción de una definición probablemente tal. O sea, no es un objeto indefinido, es un objeto definido. La carne es eti. Bien, y al di nos encontramos también con el verbo aquí comprar, al de pasado y tercera singular. Ahora sí, Diana, Francisca, ¿qué pasa con F y G? Eti al di, perdón, la G y la H, et pajalí y et pajalí. ¿Hay alguna diferencia o no? La G y la H dijo, profe. La G y la H, sí. O sea, en el turco, como sin traducirla todavía, Sí, se ven iguales. sí. Ambas tienen el ver, o sea, el objeto y el expensive. Y no agrega el de antes del meet. Ya. ¿Cuál es la diferencia de estas oraciones con respecto a las otras que vimos, a las anteriores? Yo creo que es porque después del et debería ir un verbo para tener el de entre medio, como es en la F, Ujú, que es et, claro, el meet, la I del de y después sigue con el resto. Pero claro. acá no agrega, no sigue como el mismo patrón. No sigue el mismo patrón, sí. Sí. ¿Alguien quiere complementar lo que plantea Diana? Carolina dice, estas oraciones tienen adjetivos. Sí, exacto. Estas oraciones no son oraciones, las oraciones de la A a la E a la F son oraciones transitivas. ¿Se acuerdan de esa categoría de lo transitivo versus intransitivo? Las oraciones transitivas tienen un objeto directo. ¿Se acuerdan de eso? Que un concepto muy útil para distinguir las oraciones. Y la otra, la de la GH, de la G hacia abajo, son oraciones de atribución predicativa o de predicativo subjetivo. No sé cómo les hagan, cómo conocen ese, cualquiera de las dos denominaciones sirve. O sea, tenemos adjetivos, tenemos cosas que se dicen, calificaciones que se dicen de algo. Arriba no, arriba es declarar que yo escribí una carta. Listo. Acá no, acá la carne es cara. Entonces, de acuerdo a esa perspectiva, Diana explicaba que aquí había una distinción. Entonces, et pajalí, G y H son iguales en el turco, pero si uno las ve desde el punto de vista de la traducción, uno podría tener dos traducciones distintas, porque efectivamente no son transitivas, son de atribución predicativa. Y por ende, se fijaron que el orden cambió, que ahora se dice, en el turco, por ejemplo, en la F es la carne compré yo, compró él, la carne compró él, la F. En cambio, la G es carne es cara, et pajalí. ¿Dónde estaría el verbo ser? ¿Se acuerdan que pasaba algo raro con el verbo ser también en otras de las lenguas que vimos? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Nadie? La Caro dijo que se omitía. Que se omitía el verbo ser. Parece que no estuviera, sí, no podemos tener la certeza, pero parece que no está el verbo ser, sino que pajalí simplemente comprime la información de que esté caro. Bien, Benja Carolina, ¿por qué la letra I, eti pajalí, no es gramatical?
¿Cuál es el problema que tiene esa oración? Yo creo que tiene que ver que no haya verbo. Como dijo mi compañera antes, Ujú. la I que se agrega está entrelazada tal vez con el verbo de la oración. Y al no haber verbo en esta oración que solo tiene adjetivo, no se agrega esa I. Claro, hay adjetivo, no es una oración transitiva. Esa I representa la transitividad, la objetivación. Entonces, si pudiéramos traducir la I, sería algo así como eh, lo carne, la caro, lo caro, el caro, lo carne. Una cosa rarísima, no podría ser forzar como las categorías, es imposible. No es necesario poner una I en eti pajalí de la letra I porque es una estructura están copiando una estructura de transitividad que no corresponde a una estructura de predicativo subjetivo donde solamente se enumera una calificación a un objeto, en este caso carne. Finalmente, mektub güzel. Eh, Diana, Francisca, en mektub güzel tenemos, se parece mucho a la letra D. ¿Funciona de la misma manera o no? Mektub güzel versus mektub yazdi. O sea, el mektub funciona igual, que es el objeto, pero el gusel es otro adjetivo, que es como lo mismo que pasa en la G Ujú. y en la H. ¿Sí? ¿Están de acuerdo los otros grupos? Yo tengo una duda porque se supone que el sufijo P era para artículo indefinido, no, definido, y ahí sale uno indefinido. Ajá, Entonces no calza. sí, Yo creo que se modifica porque en este caso la carta es como lo principal de la oración, exacto. Es el sujeto, el sujeto, claro. En cambio, no en el la D objeto. era la persona, el he. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Está incorrecto lo que se dijo anteriormente, Francisca. Creo que Francisca lo dijo. No, pues Mektub no es lo mismo. Mektub Gusel con Mektub Yazdi no están comportándose de la misma manera. En Mektub Yazdi, Mektub es el objeto de la oración, o sea, es objeto, verbo, sujeto. En J, Mektub Gusel es la alternancia, es sujeto, verbo. Mektub, sujeto, verbo y la atribución predicativa. O sea, Mektub está como sujeto en J, no es objeto. Mektub, la carta Gusel, es beautiful. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? ¿Alguien tiene alguna duda? Este es un ejercicio que nos sirve para jugar, empezar a jugar con los órdenes oracionales y para entender que las lenguas se parecen en cosas muy fundamentales. La oración transitiva versus la oración de atribución predicativa, que es, en palabras simples, la atribución donde la oración en que un sujeto tiene un sustantivo. O sea, que un sustantivo tiene un adjetivo al lado, perdón. Un sustantivo se le pone un adjetivo al lado. Se dice algo con el verbo ser. Y eso cambia. Ya es otra oración, no es transitiva. Bien, eso es todo por hoy. Empezamos entonces nuestra primera clase de repaso. Vimos más o menos, nos reubicamos dónde estamos, en dónde habíamos quedado hace semanas atrás. Tratamos de que nuestra mente vuelva acá, focalizar. Con este ejercicio estamos retomando. La próxima clase ya entramos con una nueva recalendarización, priorización ante todo, y vamos a tratar de que las clases que vengan en términos de la priorización nos permitan ir avanzando de una manera entretenida, progresiva, por supuesto siempre colaboración de parte de ustedes para organizarse y estar atentos y avanzar, de tal forma de que cuando lleguemos al final del curso no estemos estresados ni con una carga extrema, sino que vamos a ir dosificando durante esta semana. Eso es todo por hoy. Que tengan entonces un buen fin de, que les vaya muy bien y nos vemos próximamente. ¿Ya?
Chao, Gracias, profe. Chao. por Chao, participar. Profe, que profe. tenga buena tarde. chao, chao.